Bien, vamos a estudiar hoy día lo que es la sonda lambda. ¿Qué es la sonda lambda? Es básicamente un retroalimentador, es decir, trabaja después de la combustión. Va ubicado, por lo tanto, en el tubo de escape. ¿Ya? Este sensor se preocupa de la calidad de la combustión. Recuerden que la inyección electrónica de combustible fue diseñada, inventada, implementada, mejor dicho, implementada en los automóviles para bajar los índices de contaminación. Eh, verificando, ¿no es cierto?, la cantidad de oxígeno, ¿cómo lo hace? Verificando la cantidad de oxígeno residual en el tubo de escape, es decir, cuánto oxígeno no se quemó. Los gases de monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxido nitroso se controlan en base a una mezcla más bien pobre, es decir, el motor tiene que trabajar lo más pobre en mezcla posible para poder controlar estos gases. Los vamos a ir estudiando uno por uno. Tipos de sonda. Lo podemos clasificar de dos maneras. Primero, de acuerdo al material, circonio, titanio o sensor universal de oxígeno de relación aire-combustible. Este es el menos utilizado, lo que utilizan apenas Honda, lo está implementando recién, y el que más se utiliza hoy en día es el de circonio. Es el material del que están hechos, no nos debe dar mayor preocupación. Y lo que sí nos debe preocupar un poco más es el número de cables. Un cable, dos cables, tres cables o cuatro cables. ¿Por qué llevan tantos cables? Es lo que vamos a ver ahora. Clasificación de acuerdo al número de cables. Cuando se usa un cable, este cable lleva la corriente de la EQ, la variable de 5 voltios. El negativo lo toma directamente del motor. Recuerden que cualquier sensor, cualquier artefacto eléctrico necesita positivo y negativo. Entonces, cuando este tiene un solo cable, manda al computador 5 voltios y el negativo lo toma directamente del motor, del tubo de escape. ¿Ya? Y la resistencia al paso de la corriente de esos 5 voltios es regresada en cierta forma al computador y ahí el computador puede tomar la lectura. ¿Ya? Cuando usa dos cables, el negro es el positivo. Ojo, siempre les dije que como referencia el rojo es positivo y negro es negativo. En este caso va a ser el negro positivo y el negativo es el blanco o el que viene directamente de la ECU. ¿Ya? Puede ser blanco o puede ser gris. El de tres cables, ya aquí la cuestión cambia. O sea, aquí entonces de un cable toma el negativo directamente del motor. Cuando tiene dos cables, le mandamos corriente positiva y negativa. Cuando tiene tres cables, es porque usa un calefactor. ¿Qué significa eso? Que la sonda lambda trabaja bien a una temperatura de 300 grados Celsius. 300. Eso significa entonces que cuando yo le doy el primer arranque, que es justamente cuando el motor está inyectando más combustible, porque tiene que hacer una mezcla más rica para el arranque en frío, la sonda lambda no está trabajando. ¿Por qué no está trabajando? Porque el tubo de escape está frío. Entonces, el computador no tiene ninguna forma de saber cómo está haciendo la pega. ¿Ya? Entonces, lo que se va a hacer con el de tres cables es que utiliza un calefactor, es decir, calienta la sonda lambda para llegar rápidamente a los 300 grados Celsius para que pueda realizar bien su trabajo. ¿Ya? El calefactor entonces, al igual que en el calefactor de aire del, en el calefactor de la sonda MAF, va a trabajar con 12 voltios. ¿Ya? Entonces, en de tres cables tenemos un cable positivo de 12 voltios, uno negativo de 12 voltios y el tercero es la señal de la ECO. Es decir, funciona como el de un cable. Dos de 12, uno positivo, uno negativo y una señal de 5 voltios. Cuando tiene cuatro cables es igual que el de 3, o sea, igual a este. Dos de 12 voltios para para el calefactor, uno positivo, uno negativo, uno de 5 voltios positivo y el cuarto cable es la señal que va a la ECO. Ahí lo vamos a entender un poquito mejor. Un cable positivo, la señal de 5 voltios y el negativo lo toma de la carcasa. Dos cables,
un cable positivo y la señal. De tres cables, perdón, la señal y el negativo. De tres cables, el negro es la señal y dos blancos es para el calefactor. ¿Ya? Como es un calefactor, da lo mismo positivo o negativo. ¿Ya? Y el de cuatro cables sería el negro es señal, el gris es tierra, ¿ya? Señal, tierra y el calefactor. A ver, esto va a parecer un poquito complicado de entender, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Los sistemas de inyección electrónica buscan reducir los gases contaminantes residuales de la combustión de combustible. En el fondo, es la lucha eterna entre obtener el máximo de potencia al menor consumo. Aquí está explicado. Es decir, para obtener la máxima potencia, yo necesito estar en una mezcla más bien rica. La máxima potencia la obtenemos en una mezcla más rica. Pero el consumo lo vamos a tener en una mezcla pobre. ¿Ya? Entonces, lo que trata de hacer el computador es estar en un justo medio, de acuerdo a las condiciones de manejo, ¿no es cierto?, del vehículo, del motor en ese momento. A ver, los CO y CO2, monóxido de carbono y dióxido de carbono, funcionan de la siguiente forma. Mientras que el monóxido de carbono, si se fijan, la curva va bajando en la medida en que la mezcla se va haciendo cada vez más pobre. Mientras más pobre la mezcla, menor cantidad de monóxido de carbono tenemos. Y mientras más pobre va siendo la mezcla, va aumentando la cantidad de dióxido de carbono. ¿Ya? Mientras más rica, el monóxido de carbono va aumentando. En cuanto a los hidrocarburos, cuando la mezcla es rica, las partículas por millón de hidrocarburos están siendo altas y van bajando en la medida en que la mezcla se va haciendo pobre. Pero cuando los hidrocarburos van bajando, también va bajando la potencia del motor. Entonces ahí está la lucha eterna del computador. En los óxidos nitrosos, cuando la mezcla es rica, ¿ya? Cuando la mezcla es rica, tenemos bajo óxido nitroso y en la medida que se va haciendo pobre, va aumentando. Es decir, las cosas van cambiando de acuerdo a la aceleración. Cuento corto, cuento corto. Este dispositivo sirve para controlar los gases contaminantes, por lo tanto, se debe revisar o sospechar de su mal funcionamiento cuando estos gases salen altos en la revisión técnica. Es decir, ¿cuándo le voy a poner atención al sensor de oxígeno? Cuando los gases estén muy altos. ¿Ya? Ahí voy a entrar a sospechar. Cuando un motor quema aceite, se descalibra rápidamente el sensor. Es decir, si un motor empezó a quemar aceite por el motivo que sea, es decir, me sale humo azul por el escape, lo más probable es que el sensor lambda murió y por lo tanto hay que cambiarlo. Y como todos los sensores, es favorable tener las especificaciones del fabricante, pero el de un cable bordea entre los 4 y 5 voltios. Es decir, yo mido la tensión en un sensor lambda de un solo cable y me tiene que variar entre 4 y 5 voltios. ¿Ya? Recordar tomar estas temperaturas, estas medidas, cuando el motor esté caliente. Y el de más cables, o sea, el de 2, 3 o 4 cables, lo hace entre 0,1 y 9 voltios, 0,9 voltios. ¿Ya? Entonces se fijan que hay un voltio y aquí hay un voltio igual. ¿Ya? Solamente que este va bajando y este va subiendo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que saber con respecto a la sonda lambda entonces.
lo que tenemos que hacer es saber primero, vamos a sospechar que está malo cuando los gases estén muy altos y no hay forma de bajarlo. Entonces, cambio la sonda lambda y ahí podría estar el problema. ¿Cuándo se puede echar a perder? Cuando el motor quemó mucho aceite. Y para verificarlo, básicamente su variación tiene que estar en 1 voltio. Eso.